Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Quién es el gran titiritero en los conflictos armados en Medio Oriente? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO, profundizaremos en este tema. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Bueno, es un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Igualmente, Medio Oriente permanece al rojo vivo, inmerso desde hace más de un año en una guerra contra el movimiento palestino Hamás, sin ningún tipo de miramientos hacia los civiles, un tema que vamos a estar hablando un poquito más adelante en el programa, a lo que se suma ahora las hostilidades entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbollah y los continuos bombardeos israelíes a distintas áreas del Líbano. Martín, ¿qué primer análisis haces de esta situación? Bueno, el primer análisis es que esto se da en un contexto geopolítico diferente a otros ataques de esta índole, porque digamos que hay una disputa mayor por el poder mundial por parte de China y Rusia y otros países emergentes como puede ser Irán o Pakistán, que ya disputan de otra manera con el G7 y conformando los BRICS Plus, por ejemplo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más los que se agregaron de esta región, lo cual puede ser considerado por Estados Unidos como una confrontación, aunque eso haya sido en términos más económicos, geoeconómicos y también políticos, como cuando Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto y Arabia Saudita está por verse, se incorporan a esa organización. Entonces, lo que sucede ahora por parte de esta expansión de Israel hacia diferentes frentes, como el de Gaza, como el de Líbano, también se anota en una serie de escaladas previas en otros años, donde Israel ocupó el sur del Líbano, donde eso también ayudó a gestar la milicia chiita Hezbollah, también sucedió de manera semejante con otras cualidades, con otras características en el caso de la Franja de Gaza, y la diferencia es que ahora estamos viendo una escalada mucho mayor apuntando como objetivo a buena parte de los civiles, que son alrededor de la mitad niños menores y también muchas mujeres, lo cual generó en esta ocasión que esto durase más de un año, y en ese sentido ya alcanzan alrededor de 50.000 las víctimas directas ahí, previas también 1.200 israelíes y otros tantos heridos, pero eso se multiplicó por muchas veces en los heridos palestinos, lo mismo en los civiles en Líbano. Entonces el contexto es que esto ha ido creciendo, en vez de apaciguarse por alguna medida, si bien la escalada regional es medida, es de alguna forma metódica, como sucedió hasta ahora, no se sabe hasta dónde puede llegar a escalar. Siguen surgiendo informaciones y testimonios de palestinos utilizados como escudos humanos por parte del ejército israelí. Hay un testimonio de un joven de 17 años que fue obligado además a caminar por una zona llena de minas. Tú decís, bueno, no sabemos hasta dónde puede escalar este conflicto, pero hasta dónde se puede llegar como ser humano, ¿no? ¿Qué límite tiene la humanidad para seguir tolerando este tipo de acciones, muchas veces mirando hacia un costado? Bueno, justamente nosotros hablamos el otro día y analizábamos la cuestión de Hiroshima y Nagasaki, que son las dos bombas nucleares arrojadas por el ejército de Estados Unidos en 1945 directamente contra población civil, algo que había empezado a ocurrir en esas décadas, por lo cual llevamos casi un siglo de diferentes ataques en diferentes guerras contra civiles.
lo que estamos viendo en este caso es un intento de aniquilar esa población o generar que se vaya hacia otros lugares, es decir, vaciar tanto la infraestructura como los rastros humanos, culturales de la población que vive ahí, que es una parte de lo que son los palestinos. Y entre las tergiversaciones que se hacen desde los grandes medios de comunicación, una no explica que los palestinos no ocuparon tierras israelíes y por eso se convierten en enemigos, sino que estos palestinos descienden de palestinos que estaban en otras partes de Palestina, como por ejemplo Sinwar, el asesinado líder de Hamas ayer, que había nacido en Al-Mahdan Ascalán, que actualmente es Ashkelon, en Israel, y de ahí había vivido en Khan Yunis, que es un campo de refugiados dentro de Gaza. Por lo cual ya nació como refugiado y ya digamos que vivió diferentes situaciones de violencia, encarcelamiento y demás. En este caso, esto que decís vos, justamente el epíteto este de escudo humano, es utilizado para justificar esas escalas de agresiones porque bombardean edificios civiles. Lo mismo pasó con las bombas en Beirut, en el sur de Beirut, donde se acusa que se está escondiendo Hezbollah, o en este caso se acusa de que están escondiéndose milicianos de Hamas, y lo que hacen es atacar grandes cantidades de población civil sin ya, hasta este momento de algidez del conflicto, sin ya hablar de ataques quirúrgicos como se hacía en otro momento, sino que eso de escudo humano trata de justificar lo injustificable, es decir, el ataque contra la población civil, niños, contra las mujeres, que son, bueno, las que procrean y que generan que esa población siga existiendo, y con el significado cultural que también que tiene la madre en la Claro. cultura palestina, como la tiene en otros lugares del mundo. Pero justamente esa lógica de hablar de escudo humano trata de cubrir y trata de generar un pretexto de guerra que hacen los líderes o los políticos israelíes apoyados en otras potencias europeas, y en el caso estadounidense se ve en la carrera política que hay previa a las elecciones, por lo cual eso también está generando incidencia, pero no al punto este de la forma de criminalidad que se está ejerciendo contra los civiles. Ujú. Martín, el apoyo incondicional de Estados Unidos, tú lo mencionabas al principio de la entrevista, a los ataques israelíes en Medio Oriente, es justificado por algunos sectores por el fuerte lobby israelí en el país norteamericano. ¿Cómo influye este lobby israelí en Estados Unidos en la situación de Medio Oriente y qué consecuencias trae esto? Influye en el poder decisor de Estados Unidos, pero se podría decir que la decisión de Estados Unidos de controlar la región conocida como Medio Oriente o Asia Occidental está por encima de lo que pretende Israel, por lo cual Israel se convierte en un brazo de la política geoestratégica que tiene Estados Unidos, sin miramientos hacia la región, y eso se puede ver en escalas temporales diferentes en los últimos 20 o 30 años, pero también se ve en este último año, porque se han degradado diferentes países y se han destruido la conformación y la centralización política de Siria, de Irak, de Afganistán, de Libia, incluso de Yemen y de Siria, en diferentes medidas y de diferentes maneras. Y el lobby pro-israelí sí lo que hace es perseguir a los políticos, pongamos por caso a los senadores, y también generar una persecución a nivel mediática con el impacto que eso tiene en Estados Unidos, pero también eso repercute a nivel mundial. Entonces la persecución que hacen es que no de, a los que critican cualquier política de Israel, sobre todo esa política expansiva en la región, tratan de tildarlo y acusarlo de que está practicando el antisemitismo, y de esa manera no apoyarlo ni económicamente ni políticamente, como hay una de las grandes, la que financia la campaña de Trump, Asmelson, o no recuerdo el apellido exacto,
pero es una prosionista que puso primero 97 millones de dólares, ahora 100 millones de dólares, tratando de que la política estadounidense hacia esa región se amalgame con lo que hace Israel. Entonces, el lobby sionista sí tiene una gran fuerza y tiene ese método de presionar en la política y en lo mediático, lo cual en esta ocasión me parece que se vio erosionado porque las políticas en las diferentes, las políticas de protesta, las marchas y todo lo que hubo en las universidades estadounidenses empiezan a mostrar un cambio en la concientización que hay, el cual se torna crítica de la política de apoyo y suministro de armas, que este año fue la más grande, calculan 19.700 millones de dólares hacia Israel, para suministrar también justamente armas estadounidenses, por lo cual Estados Unidos se beneficia también, más allá de que se muestre como que Israel en esta ocasión está haciendo algo descontrolado. Eso habría que evaluarlo. Lo que sí es cierto es que el lobby ejerce una presión, pero esto también es usufructado desde Estados Unidos para interferir como lo viene haciendo hace décadas, y esta vez parece que su apuesta es un poco más fuerte que otras veces. Ujú. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, estuvo en Ankara en los últimos días con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit. En esta oportunidad, Erdogan dijo que es necesario imponer un embargo de armas general a Israel. ¿Qué alcance puede llegar a tener esta propuesta, Martín? Y esa propuesta va a intentar ser, digamos, bloqueada por Estados Unidos, porque la sistematización que tiene de encubrir lo que hace Israel genera que, al mismo tiempo que Israel incumple lo que se plantea desde la Asamblea General de la ONU, si hay Sí. algo que pasa por el Consejo de Seguridad, Estados Unidos es el primero que lo veta. En el caso de Turquía es un actor importante porque forma parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es el segundo ejército más fuerte de esa organización y tiene una relación con Israel, pero últimamente ha ido mostrando en lo diplomático que trata de oponerse. Ahora bien, eso no generó que cese el fuego, y justamente cómo se le suministran armas a Israel es lo que posibilita que siga expandiendo su intento de aniquilamiento para los palestinos y ahora también a los libaneses, y lo que declara que puede llegar a ser ese embargo. Están involucrados también, por ejemplo, Alemania e Italia, que son otros de los países que proveen armas. Entonces, esa política es decidida desde Estados Unidos y también amparada por la OTAN. Y como la OTAN fue escalando, sobre todo en 2022, en la cantidad que pone cada miembro para poder generar una mayor cantidad de armamento, para poder suministrarse una mayor cantidad de armamento, eso implica que Israel, lo que está gastando ahora, va a necesitarlo sí o sí. Es decir, que le provean de mayor cantidad de armamento. Si cortasen eso, implicaría un freno o un cierto repliegue. Lo que pasa es que lo que hizo en la Franja de Gaza específicamente destruyó gran parte de la infraestructura y tiró toneladas y toneladas de bombas, por supuesto afectando principalmente a la población civil, pero hizo una gran destrucción, por lo cual es algo que se fue retroalimentando, y el armamento, por supuesto, que forma parte de la lógica de dominio de Estados Unidos desde por lo menos 1945, porque es uno de los pilares donde se apoya la hegemonía de Estados Unidos, y el complejo militar industrial trata de reactivarse a través de las diferentes guerras y conflictos. Entonces, lo que hizo fue apostar a generar más bases militares y tiene afincados o cerca de esa región los portaaviones, y por más que le genere un gasto mayor, también trata de
aprovechar sobre todo la parte de la población que se beneficia con eso y su decisión geopolítica con la región, con la actitud y con la actividad que genera Israel, porque si no, no se explicaría por qué esa alianza ha sido tan cercana, porque van conversando, incluso el asesinato de ayer, si no me equivoco, Sí. de Sinwar, se dice que también hubo información provista por parte de Estados Unidos. Ujú. Mencionabas algo muy interesante en la entrevista, que es este Israel convertido en el brazo de Estados Unidos, un brazo cada vez más armado, además, que le sirve a Estados Unidos no solo por su economía, los números de Washington están en rojo, sino también por el avance que le está permitiendo en Medio Oriente. ¿Considerás que Estados Unidos se ha convertido en el gran titiritero de los conflictos a nivel mundial? Pienso que tiene sí incidencia porque el declive relativo que tiene, ya no tiene el rol tan preponderante Sí. de 1945 y tampoco de lo que fue conocido como el orden unipolar tras la disolución de la Unión Soviética. Entonces, ahora, al verse en desventaja respecto de, sobre todo China, pero también Rusia, India y otros países que conforman el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, que también están teniendo un gran crecimiento económico. Y como Estados Unidos aún sostiene su primacía militar, por más que esté puesta en duda, por más que se haya retirado con fracaso de Irak o Afganistán, lo que sucede en ese sentido es que se vislumbra que su plan es abonar a diferentes conflictos para tratar de mantener una hegemonía mundial a través del factor que lo ha hecho prevalecer desde la mitad del siglo XX hasta ahora, que es la cualidad de la potencia militar. Tiene el mundo dividido en diferentes comandos y ahora, digamos que dentro de su estrategia tiene un rival sistémico que es China y otros rivales hostiles que considera tanto a Rusia como a Irán. Y en ese caso es como por lo que se ve que permite y usa ese brazo que es Israel, lo cual le permite, como en Ucrania, no involucrarse directamente con soldados estadounidenses en la región. Entonces, lo que no hay que confundir a veces es que esto sea por un odio entre palestinos e israelíes, porque no explicaría el accionar de Israel hacia todos los demás países. Porque Israel apunta hacia Siria, a Líbano, hacia lo que ellos consideran como milicias terroristas, pero son organizaciones armadas que luchan en una batalla asimétrica porque tienen una tecnología totalmente diferente. Y si Estados Unidos provee a un país de aviones F-35, de un escudo misilístico, y va a sostener eso, quiere decir que el apoyo, más allá de lo retórico, es directo a la manera en que Israel funciona. Más allá de no criticar con esto a todos los israelíes, sino que es una propensión que tiene, como esa cualidad que tiene Estados Unidos, de tener una lógica belicista hacia su región. Lo tiene también hacia otras zonas con la venta armamentística o con la venta de tecnología de represión, como puede suceder con países de Latinoamérica, pero en ese caso de esa zona ha estado en sintonía lo que es tener alrededor del 65% del petróleo y el gas mundial, que es lo que hay que tener en cuenta a la hora de por qué tiene tanta importancia esa región para controlar a las otras regiones, sean competidores o aliados de Estados Unidos, como puede ser Europa, Japón y China, necesitan el petróleo, entonces necesitan que se proveerse desde ahí. Lo que hace Estados Unidos es tratar de controlar eso. Y la pregunta que hacías, si Sí. Estados Unidos busca generar esas tensiones, sobre todo lo que sucede entre Ucrania y Rusia, Taiwán y China, Irán e Israel, pero Israel en el tema con los palestinos y también con los otros países que se nombran como el eje de la resistencia, tiene un papel preponderante porque es el que está fuera de la región de Eurasia. Entonces, Rusia y Ucrania es un tema
fronterizo, es decir, puede ser, si bien hay un montón de cuestiones y factores que lo explican, es una rispidez entre dos países que están contiguos. Lo mismo sucede entre Israel e Irán. Lo que pasa es que la lógica de la región de Asia Occidental, relacionada con este petróleo y gas que existe en la zona y por los pasos geoestratégicos que la circundan y la atraviesan también, ha sido de que ha habido diferentes conflictos de variada índole. En la mayoría de esos conflictos estuvo involucrado Israel, en la mayoría directamente, por lo cual eso hace sospechar de que si los aliados no los tienen en esa región, ni en Eurasia, sino los tiene en el centro de Europa y lo tiene en Estados Unidos, quiere decir que hay una connivencia entre la política que tiene Estados Unidos para esa región. No es que Israel actúa solo, un país de 7 millones, que no es una superpotencia económica, puede ser que sea una población rica porque entre esos 7 millones divide su PBI o desarrollada tecnológicamente. Pero eso no implicaría que un país con esa característica se involucre y desafíe a Irán con casi 90 millones de habitantes, Siria, Palestina, Yemen. No podría, salvo que fuera una superpotencia nada más militar, involucrarse y enfrentarse en esos países. Y a todo esto que estoy diciendo se suma la cuestión de la guerra de información, que es relacionada con lo que decías de los escudos humanos y con tratar de justificar y legitimar ese tipo de invasiones, porque, o sea, el 7 de octubre lo que hace Hamas puede ser condenado como una forma violenta de un grupo que atacó a población en parte civil en Israel. Pero no hay que perder de vista lo que pasó antes del 7 de octubre por parte de Israel hacia Gaza, y no hay que perder de vista tampoco que Israel después de eso hizo una escalada de violencia multiplicada muchas veces. Martín Martinelli, académico argentino, doctor en Ciencias Sociales y miembro de Claxo. Muchísimas gracias por estos minutos con Enfoque. Bueno, muchas gracias Alejandra y el equipo por convocarme. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Lo que pasa es que la lógica de la región de Asia Occidental, relacionada con este petróleo y gas que existe en la zona y por los pasos geoestratégicos que la circundan y la atraviesan también, ha sido de que ha habido diferentes conflictos de variada índole. En la mayoría de esos conflictos estuvo involucrado Israel, en la mayoría directamente, por lo cual eso hace sospechar de que si los aliados no los tienen en esa región, ni en Eurasia, sino los tiene en el centro de Europa y lo tiene en Estados Unidos, quiere decir que hay una connivencia entre la política que tiene Estados Unidos para esa región. No es que Israel actúa solo, un país de 7 millones, que no es una superpotencia económica, puede ser que sea una población rica porque entre esos 7 millones divide su PBI o desarrollada tecnológicamente. Pero eso no implicaría que un país con esa característica se involucre y desafíe a Irán con casi 90 millones de habitantes, Siria, Palestina, Yemen. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.